Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a la primera parte de la lección 3 de la base de datos de Costing Tool. Y aunque es una sola lección, voy a dividirlo en varias partes para que quede entendida la lección y que no sea un solo video muy largo para poder hacer todo lo que se necesita en la base de datos. Esta lección es el corazón del curso, por lo tanto, esta es la parte más importante que nos va a llevar más tiempo para realizar nuestros estudios de costeo. Entonces, como es lo que te va a llevar más tiempo para poder automatizar tu herramienta de costeo, aquí solamente nos vamos a enfocar en un ejemplo corto para que tú sepas qué hacer y a qué opciones acceder, pero cuando tú te dediques a realizar tu base de datos completa, te va a llevar muchísimo más tiempo y tú lo vas a tener que hacer con más opciones, con más materiales y cargar mucha más información. Entonces, aquí vamos a ver las opciones que vas a necesitar. Vamos a hacer un ejemplo lo más breve posible, pero cuando tú te vayas a enfocar en hacer tu base de datos, no te sorprenda que te vas a tardar mucho tiempo. Aquí lo importante es que vamos a estructurar el trabajo de manera que lo vas a hacer una sola vez con mucho tiempo, le vas a dedicar mucho tiempo una sola vez y en el futuro cualquier mantenimiento que le tengas que hacer a la base de datos va a ser mucho más rápido. Entonces, la inversión del tiempo va a ser solo una vez y el resto van a ser mantenimientos muy cortos. Entonces, vamos a arrancar con el ejemplo. En el primer paso, vamos a crear una pieza nueva. Para este ejemplo, como es más sencillo de trabajarlo, voy a pasar mis unidades de trabajo a pulgadas. Como siempre, vamos a revisar el detalle de las unidades. Yo te recomiendo que cuando trabajemos en pulgadas sean 3 decimales y en la cota dual usamos los milímetros a 2 decimales. Esto es lo más comercial, lo más común. Tú le puedes poner, obviamente, todas las decimales que tú quieras. El detalle es que, por ejemplo, si le pusieras 4 decimales a las pulgadas, estaríamos hablando de 10 milésimas y cualquier proveedor que vea unidades como 10 milésimas lo va a colocar como algo más costoso por default, por el nivel del detalle que tú estás manejando en tus unidades. Lo mismo ocurre con los milímetros. Si tú pones más de 2 decimales en los milímetros, el proveedor en automático va a pensar que es un trabajo a muy detalle con equipo especializado y va a empezar a pensar en cotizarlo más caro. Entonces yo te recomiendo, empecemos aquí. Vamos a trabajar con el módulo de piezas soldadas y vamos a hacer, como te comentaba, el ejemplo de una mesa. Pues vamos a desarrollar una mesa que básicamente va a constar de una placa sólida y la vamos a hacer que sea cuadrada. Vamos a asignar el espesor con una placa de 1/4, que recuerda, puedes poner el punto 25 o directamente la operación matemática de 1/4.
vamos a activar la opción de pieza soldada para que nuestra sesión de nuestro trabajo identifique que vamos a trabajar con este módulo. Vamos a guardar los cambios como mesa. Y vamos a aprovechar este mismo croquis, vamos a dejarlo en visualización para agregar miembros estructurales. Vamos a trabajar con lo que tenemos por default, ANSI pulgadas, tubo cuadrado, 2x2. Para los que conocemos de este tema, sabemos que el calibre de un PTR no es necesariamente el de un cuarto. Podemos decir que es un calibre 10 o un calibre 12, dependiendo que quieras comprar. Es más delgado que esto. Pero ahorita, como vamos a hacer un ejemplo de cómo utilizar la base de datos, estos valores nos van a servir para trabajar por el momento. Entonces vamos a generar el bastidor. Y vamos a seleccionar la esquina adecuada. Ya podemos ocultar este croquis. Volvemos a guardar. Y para no meternos en tantas complicaciones, vamos a hacer otro croquis de 2 dimensiones, donde vamos a trazar las líneas verticales que van a ser las patas de la mesa. La altura que vamos a asignar va a ser desde el fondo, o sea, desde el piso hasta la parte superior de la placa, es decir, la altura de la mesa, y le vamos a asignar 40 pulgadas. Esto lo hago así porque lo que nos interesa en una mesa es la altura final, no solo la altura de esta línea. Entonces, la altura resultante no me importa tanto, me importa la altura general de la mesa. Con este mismo croquis vamos a seleccionar vamos a agrupar y vamos a seleccionar ubicando el perfil. Vamos a seguir trabajando con el mismo perfil de 2x2. Y ya por último vamos a hacer una matriz con esta pata. Dirección 1. Dirección 2. Vamos a escoger sólidos. Y vamos a dar la distancia. De esta manera ya tenemos nuestra estructura de la mesa, este archivo. Vamos a guardar. Y ahora sí ya vamos a empezar, ya que hicimos esta pieza, vamos
a trabajar con la parte de costeo. Entonces, el siguiente paso es vamos a habilitar nuestra herramienta de Costing Tool. Hay que recordar que la herramienta de Costing Tool nos va a aparecer si tenemos una versión profesional y una versión premium de SolidWorks. La versión estándar no incluye el módulo de Costing Tool, entonces revisa qué versión tienes tú para que puedas utilizar correctamente Costing. Entonces, vamos a activar desde el menú Herramientas, Aplicaciones, Costing, y va a tardar un poquito en cargar porque va a agregar el complemento de Costing Tool. En parte, lo que hace que se tarde también un poquito es que antes de hacer el arranque, identifica los componentes de la pieza y determina qué plantilla o plantillas son las que nos convienen para esto. Entonces, ¿qué es la plantilla? La plantilla es nuestra base de datos con la que vamos a trabajar para generar los costos. Ahora, como queda activado nuestro módulo de costeo, vemos aquí en la parte de arriba, se agrega una ventana más y se agregan los parámetros que yo puedo ir manipulando para cotizar. En automático me genera la plantilla de multicuerpos en estándar porque estoy trabajando en unidades estándar y me activa el iniciar editor de plantillas. ¿Qué es lo que necesitamos saber y empezar a cuidar desde ahorita? Bueno, como tú puedes ver, tengo el template de multicuerpos, que es el template o la plantilla padre. Dentro de esta plantilla hay dos subplantillas, que es la de sheet metal y la de maquinados. Esta de sheet metal y maquinados son dos subplantillas de acuerdo al módulo que vamos a trabajar. Entonces, antes de correr un estudio, el paso previo es para nosotros generar la primer plantilla. Vamos a dar a iniciar el editor de plantillas y como te comentaba, me aparece la plantilla padre. Lo voy a maximizar para que sea más visual. Y las dos subplantillas que van ligadas con la plantilla. Esto está en modo solo lectura porque es la por default. Entonces te recomiendo que empecemos guardándola con nuestro nombre muy particular. Vamos a darle guardar como y vamos a asignar el nombre. Tú vas a escoger en qué carpeta va a quedar o la puedes dejar en las carpetas de por default y vamos a asignar un nombre. Tú le vas a poner el nombre de tu empresa o de tu proyecto o de tu emprendimiento. Entonces, ahorita estamos guardando con este nombre a la plantilla padre. Ahora tenemos que ir a guardar los nombres de las plantillas hijas para que queden completamente ligados y cerremos un círculo en cuanto al trabajo. Entonces aquí le damos un clic y te pide abrir una. Nosotros todavía no lo tenemos, entonces voy a dar en ver para que me active esta sección de la plantilla y se me activa la de chapa metálica y voy a dar otro guardar como.
Entonces, este es un segundo guardar como y es una plantilla de sheet metal. Entonces, te recomiendo que le identifiquemos con un segundo nombre y le puedas poner, lo podemos dejar igual sheet metal y el nombre que tú asignes. Entonces, ya ahora sí ya tenemos predeterminado el nombre de esta plantilla hija. Ahora vamos a asignar la otra plantilla, la de mecanizado. Pues vamos a ver, se activa la segunda plantilla de mecanizado y vamos a hacer otra vez un guardar como. Y le podemos poner mecanizado. Esto es con el fin, tenemos que guardar prácticamente 3 veces o guardar 3 plantillas diferentes dentro de una sola para que se reflejen todos los cambios y quede automatizado. Aquí lo más importante es que todo nos quede automatizado y ligado para no tener que trabajar muchísimo más de lo que deberíamos. Entonces, aquí ya guardamos y la plantilla padre está ligada con estas dos plantillas hijas y ya tenemos todo ligado, aunque por el momento no lo vayamos a utilizar todo. Ahorita en esta primera etapa nos vamos a enfocar solamente en habilitar la plantilla principal o general. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar. Dentro de la plantilla principal o general, nuestras primeras opciones es en qué unidades vamos a trabajar y tú puedes asignar o tenemos que asignar la parte de sistema inglés, que son las pulgadas. Lo segundo es ponerle el nombre a la moneda. Aquí por default nos está asignando dólares. Te recomiendo que lo dejes así o lo pongas en la moneda en la que tú vayas a trabajar. La recomendación es que pongas la moneda que más uses para cotizar, ya sean pesos, dólares, soles, eh, cualquier moneda que tú utilices, ponla ahí, que es la que más vas a utilizar. Pero ten en cuenta que, por ejemplo, del lado mexicano, tendemos mucho a utilizar dólares con pesos. Entonces, muchas veces compramos material o cotizamos de manera dolarizada para luego transformarlo a pesos. Entonces, para mí lo más natural es ponerlo en dólares como un precio, como una unidad neutra de referencia y ya de allí a donde se vaya a ir, se hacen las transformaciones que se necesiten. Entonces, es lo que yo te voy a recomendar. Hagamos un sistema neutro, de preferencia dolarizado. Entonces, dejamos dólares, le ponemos el nombre dólares, podemos asignar si son puntos o comas. Yo estoy más familiarizado con el punto para señalar las décimas. Úsenlo de acuerdo a su sistema al que estén más habituados o con el que sea estándar de trabajo. Estamos dentro de la plantilla principal. Entonces, a partir de aquí, en la plantilla principal son menos la cantidad de cosas que tenemos que trabajar y podemos asignar procesos personalizados. Por ejemplo, el proceso de pintura, yo lo puedo asignar eh, como un proceso adicional para cotizar y darle un costo. En este caso, por default, me está marcando 34 centavos de dólar por libra, pero estas libras son de lo que pese mi dispositivo, mi estructura, mi pieza. Entonces, esto lo podemos dejar así y hay que recordar que tenemos un costo de configuración o lo que le llamamos el setup. En el setup es como por decir así, se te va a cargar en automático una, a menos de que tú digas voy a tener varios setups para un proceso. Entonces, este costo principalmente está ahí para configurarlo
por el tiempo que te toma de acuerdo a tu proceso en general. Entonces, todo esto es editable. Aquí nos da el proceso de anodizado, que lo utilizamos más que todo en aluminios. Entonces, tú aquí podemos, en esta tónica, podemos agregar el black oxide o pavonado. Y podemos, por ejemplo, seleccionar en base a qué lo voy a cotizar, por peso o por pieza. Lo más común para, para este proceso es por peso. Y como estamos en sistema inglés y la moneda que escogimos son dólares, es dólares por libra. Y le asignamos el valor, por decir así, 20 centavos por libra. Como este es un proceso que no necesariamente hacemos dentro de nuestro taller, este es el precio general que nos dan por pieza, entonces un costo de configuración va a ser 0. Aquí yo puedo determinar si en este incluir siempre es que si cada pieza va a tener black oxide o no. En este caso yo lo voy a poner que no, o sea que en automático no me lo ponga, no me cargue este precio en automático. Yo ya se lo escogería agregar después más adelante. Y así como esto, tú puedes agregar cromados o cromado, nitrurados, cementados o cualquier otro tratamiento térmico que tú agregues aquí. Tú lo puedes poner y de esta manera lo vas a cargar. Viene la sección del cordón de soldadura. En el cordón de soldadura, de acuerdo al proceso, tenemos unos procesos de foul y se llena esto de la misma manera. Tú agregas otro proceso más de soldadura. Por ejemplo, aquí es la TIG en acero, en aluminio, en acero al carbón y soldadura robótica. Si tienes soldadura láser o tienes otro proceso de soldadura, aquí lo puedes agregar y asignar costos. Y lo hacemos de la manera similar a como lo hicimos en la personalizada arriba en el paso anterior. De igual manera, me da en las opciones de abajo, de acuerdo al tipo de soldadura, más detalles. Por ejemplo, nos da detalles de que si es un fillet, o que si es o es en V o es cuadrada, y me da la lista completa para aluminio y el diámetro del cordón. Entonces, a partir de aquí, esto ya viene automático, lleno. Tú nada más complementas los valores de costo por longitud del material o por el diámetro que utilices. Aquí vienen cargados desde 3/16 de pulgada hasta 1 pulgada de diámetro. Entonces tú aquí puedes asignar los valores de acuerdo a lo que te hayan dado a ti. Igual puedes agregar más procesos. Para los cordones de redondeo es lo mismo y aquí podemos precargar nombres de materiales o de piezas estándar de tal manera que, por ejemplo, si vamos a insertar algún tornillo y que viene cargado como multicuerpo, pues aquí nosotros le podemos cargar el costo por pieza en centavos. Entonces, hasta aquí vamos a terminar la primera parte de la lección 3, que es la plantilla, la edición de la plantilla principal. Espero que esto te haya servido. Si es así, por favor, dale me gusta al video y espera la siguiente parte de esta lección. Por mi parte es todo. Adiós.